Esto es Charlas Líquidas, un podcast que desde una perspectiva sociológica analiza temas variados, como por ejemplo, esoterismo, feminismo e incluso masturbación. Ven y únete a nuestras charlas y cuéntanos qué opinas sobre estos temas. Hola, bienvenidos una vez más aquí a su podcast de Charlas Líquidas. Y el día de hoy, como cada tercer episodio, traemos a un invitado, en este caso a un gran invitado que nos va a hablar sobre un tema interesante, un tema que a veces, como ya lo veremos, es olvidado, pero dejemos que nos cuente un poco más. Pero antes de eso, ¿cómo están Kit, Laura Sat? Todo cool, todo perfecto. Estoy de nuevo feliz y emocionado de grabar con otro invitado más. Y bueno, quiero decir, el tema del día de hoy es uno que no está tan lejos o tan diferente a lo que usualmente nos acercamos como sociólogos, pero qué mejor que traer un experto en la materia, ¿no? Así que yo estoy más que preparado. Un experto y casi se podría decir que un integrante de la familia de Charlas Líquidas. ¡Wow! Cuéntanos, invitado, ¿qué hay de ti? Me halagan mucho. Pues bueno, estoy muy feliz de participar con ustedes. La verdad, es un proyecto que me ha llamado muchísimo la atención y bueno, formar parte de él es sin duda interesantísimo. Y pues el tema a tratar es el de la memoria, precisamente, pero la memoria histórica. Ustedes no saben, ustedes no están para saberlo, ¿no? Ni yo para decirlo, pero soy historiador. Me siento raro entre tanto sociólogo. La verdad. Pero somos como primos, ¿no? Igual y no tanto. Igual. Nos acercamos más que otras carreras. Somos parientes muy cercanos, la verdad. Y bueno, pues el tema de la historia, ¿no? Y de la memoria y de lo que implica la historia va muy junta con todas las demás ciencias sociales, la verdad. Entonces no creo que estemos hablando de cosas que no conozcamos y creo que nos vamos a entender muy bien. Eso espero. Y siempre una perspectiva nueva siempre es algo mejor. Así es. Pero bueno, antes de seguir con el tema y seguir con todos estos relatos que nos tiene preparado nuestro invitado, ¿nos quieres dar tu nombre antes de avanzar? Ah, sí, perdónenme. Soy Cristian, me llamo Cristian. Ok, ya de la nada van a decir, ¿y su Instagram de este muchacho? ¿Cuál es? O su Twitter. Irrastreable, ¿no? Pero bueno, mucho ahí lo tiene. Seguidor. Cristian, ahí lo tiene. ¿Y por qué les parece si no empezamos de una forma sencilla como siempre lo hacemos, ¿no? Tratando de acercarnos un poco al concepto de memoria. ¿Qué nos tienes que decir, Cristian, para ir empezando, sobre este concepto de la memoria, ¿no? Sin duda es un término muy complejo, pero creo que deberíamos de separarlo de un proceso neurológico. Porque inmediatamente nosotros cuando podemos decir, pues la memoria nos viene a la mente los momentos en los cuales recordamos cosas, memorizamos, ¿no? Y que lo relacionamos con un proceso en la cabeza, ¿no? Un proceso de la mente, ¿no? De ahí viene precisamente te falta memoria, ¿no? O qué poca memoria tienes, ¿no? O esa capacidad de poder recordar algunas cosas, ¿no? Sin embargo, el punto o la perspectiva desde la cual quiero yo hablar sobre la memoria es a partir de la memoria histórica, o sea, como un proceso, como un fenómeno social. Y indudablemente, ¿no? El término memoria cambia radicalmente y según yo, bueno, desde mi punto de vista, debemos de considerar dos puntos importantes. La memoria conlleva la idea del recuerdo y conlleva también la idea o la acción de olvidar, que son dos puntos importantes. Yo estoy a favor del recuerdo, ¿no? Pero inevitablemente como seres humanos que somos, también tendemos hacia el olvido.
Creo que esos dos puntos son los que podrían ayudarnos a definir, socialmente hablando, a la memoria. Sí, es bastante útil, yo diría, esta separación de estos dos términos que, vaya, tienen la idea de memoria bastante bien definida en ese aspecto, pero que tengo que aceptar, ¿no? Igual la primera vez que Omar nos estaba introduciendo este concepto, desde el principio estaba pensando al respecto de la memoria un poco más personal, un poco más psicológica o clínica en ese aspecto. Sin embargo, ya después, con el tiempo y un poco la investigación que uno se puede dar, la memoria histórica sí que puede dar a esos dos puntos, llamémoslo como, no sé si te parece, como puntos extremos o incluso polos, ¿no?, del mismo concepto de memoria, porque ahí donde podemos encontrar digamos, ¿cómo decirlo?, proactividad en el sentido para recordar cosas del pasado. También hay esa, digamos, cualidad por querer ocultarlo, querer olvidarlo, ya sea, de nuevo, por uno mismo o por el paso de los tiempos. Y es que creo que a veces se nos olvida, hablando de recordar y olvidar, ¿no?, que somos los únicos seres, bueno, hasta el momento, ¿no?, que sabemos, los únicos seres aquí en la Tierra que tenemos esta capacidad, ¿no?, de ir dejando pruebas de nuestra existencia. Para eso también la palabra recordar, ¿no?, pero también pruebas de que hay cosas que siempre hemos intentado olvidar, ¿no?, traumas, ¿no?, les llaman, ¿no?, psicológicamente hablando son traumas, ¿no?, pero lo podemos emplear en el término sociológico, histórico, ¿no?, los traumas como episodios de nuestro pasado del cual queremos olvidar, y entonces toma un sentido totalmente distinto, ¿no?, social, totalmente hablando, ¿no?, reconocer que somos seres que podemos crear memoria, o más bien crear recuerdos, ¿no?, pero también crear momentos en los cuales queremos olvidar. Un profesor de la facultad siempre me decía, ¿no?, lo maravilloso del ser humano, ¿no?, es que es el único que tiene la capacidad de poder crear historia, ¿no?, y con ello también crear conocimiento de cualquier otro tipo, ¿no? Y siempre nos decía, un pato ahí que está ahí en el estanque, ¿no?, puede ser capaz de saber que existe de alguna manera, pero no puede ser capaz de poderlo comunicar de manera permanente en el tiempo, ¿no?, con otros patos, ¿no? Y entonces aquí nos estamos dando cuenta, ¿no?, de esta importancia, de esta acción que nosotros tomamos como algo natural, como algo que está ahí, que siempre ha estado ahí, y a veces lo naturalizamos demasiado y no nos ponemos a pensar en la importancia de la memoria. Es muy, muy interesante, ¿no?, esto que mencionas de poder transmitir a otros, ¿no?, el recuerdo de la existencia de uno, ¿no?, en este caso. Y aquí juega un papel muy importante, más allá de poderlo expresar, sino de cómo se expresa y cómo expresarlo a través del tiempo. Y aquí venimos ya con la escritura, jeroglíficos, monumentos incluso, ¿no?, que datan de la existencia de alguien o de una civilización incluso, ¿no? Evidentemente esto transformó, ¿no?, demasiado nuestra forma de recordar, pero ¿cómo pueden ser incluso dirigidas, ¿no?, estos escritos? De decir, yo puedo escribir algo y decir que me recuerden como una gran persona, ¿no?, alguien que hizo logros en un futuro cuando eso realmente no sucedió, ¿no? ¿Cómo podremos nosotros distinguir, digamos, en este aspecto escrito y hablando un poco también del papel de la historiografía, estos hechos que fueron reales o que jamás sucedieron y solamente forman partes de mitos y leyendas también? Es que aquí creo que es importante tener en cuenta que la memoria es selectiva.
queremos recordar cosas que nos convienen, evidentemente, siempre, y olvidar otras tanto, ¿no? Voy a salir un poco del contexto histórico, ¿no? Y me voy a meter un poco con las series, ¿no? Por ejemplo, la serie de Luis Miguel, ¿no? Obviamente Luis Miguel acepta, ¿no? Hacer este tipo de series, pero obviamente él está a favor de que no se ventilen ciertas cosas, ¿no? Que a él le van a perjudicar porque sigue vivo, ¿no? Y la imagen que quiere dar para las personas que lo siguen como artista, pero sobre todo las personas que vienen. Y entonces aquí es donde volvemos a ver que la historia es una creación humana que es selectiva. Nosotros decidimos qué recordar y qué no recordar, y lo mismo pasa, por ejemplo, en estas series de televisión. Ahora, introduciéndome una vez más al contexto histórico, ¿no? Los faraones que fueron enterrados en Egipto, ¿no? Siempre son enterrados con ciertos jeroglíficos que mencionan lo que hicieron, cuáles fueron sus grandes hazañas, ¿no? Qué hicieron de maravilloso para Egipto, y cómo murieron, ¿no? Y las riquezas que obtuvieron en vida, ¿no? Y que esperan tener en muerte, ¿no? Y esto es un discurso, ¿no? Porque aquí es donde entra precisamente la historia como un discurso, ¿no? En donde se está defendiendo la imagen de una persona. Y ahí está la cuestión, ¿no? La memoria es selectiva, ¿no? Tenemos la capacidad de poder incidir en los recuerdos de otras personas y también en lo que olvidan, pero también tenemos la capacidad nosotros como seres humanos de saber cuándo nos están mintiendo y cuándo no nos están mintiendo, ¿no? Que es esa capacidad crítica que todos tenemos, ¿no? Uno puede decir, ¿sabes qué, Luis Miguel? Tú me caes muy mal porque yo sé lo que has hecho, ¿no? Con tus esposas, y que te pusiste naranja y otras cosas más, que hay que recordarte, ¿no? No eres un ser perfecto, ¿no? Eres un ser humano como todos. A mí una de las cosas curiosas que veo, aparte, bueno, empezando con la temporalidad, ¿no? Como que la división que solemos hacer los seres humanos para entender o intentar justificar el presente con los hechos del pasado, y que también creo que la memoria histórica se puede asimilar mucho con la memoria que tenemos los individuos, porque al final hay muchas memorias y hay muchos matices dependiendo la postura o la posición desde donde la cuentes, ¿no? Y pues no sé, como que puedes legitimar o deslegitimar algunas historias desde la perspectiva que tomas. Que es precisamente algo más que hacemos todos nosotros como seres humanos, ¿no? Interpretar la historia como nosotros queramos, en nuestra conveniencia también. Y bueno, implica también el hecho de que la historia y la memoria, ¿no? La podemos tomar como un proceso individual, ¿no? En el cual nosotros queremos recordar ciertas cosas, olvidar otras tanto, ¿no? Siempre nos dice, cuando estás sufriendo, olvida, ¿no? El pasado es pasado, ¿no? Sin embargo, y esto es una defensa, ¿no? a la memoria es un fenómeno social. Por lo tanto, ¿no? No depende tanto del individuo que se recuerda, que se olvida cuando hablamos de memoria histórica. Si hablamos de memoria personal, ahí sí entraríamos nosotros en acción. Pero cuando hablamos de memoria histórica, estamos hablando de un proceso social. Lo que significa es que esa memoria histórica no la crea ni un individuo ni dos, sino toda una sociedad que está ahí detrás de ese proyecto, ¿no? Y que esto es algo que nos lleva también a lo que se mencionaba, ¿no? ¿Qué queremos olvidar? ¿Dónde queremos llevar esta acción de la memoria? Fíjate que a mí me saltó una especie de duda cuando Omar apenas estaba preguntando acerca de este proceso de creación de la historia, ¿no? Y de que es capaz de resaltar como también es capaz de omitir ciertas cosas, y que él respondió acerca de lo selectivo que puede llegar a ser la historia o la historicidad. Sin embargo,
autor, y hablando un poco más antiguamente, nos ha enseñado en muchas ocasiones que a veces la historia parece ser aquella la que sobresale, los vencedores, ¿no? Por así decirlo, aquellos que muestran cómo fue el relato lo más fielmente posible a la realidad histórica, y dejamos de lado, o más bien se pierde en todo este tiempo, el resto de relatos que fueron de alguna manera, o definiéndolo, vencidos, ¿no? Y que, vaya, me pone a pensar al respecto de qué tanto de esta historia podemos fiarnos, y si al paso de los años se nos ha enseñado a través de guerras, a través de política, a través de la economía, que los propios vencedores han moldeado el mundo a través de esas victorias. Y es que eso es precisamente uno de los puntos importantes de considerar a la memoria histórica como un proceso social, porque nosotros podemos guiarnos por el discurso o por los acontecimientos que los vencedores, ¿no? nos imparten, que es un dicho de la historia, ¿no? La historia las hacen los vencedores, ¿no? Los vencidos no tienen historia, ¿no? Y es aquí donde entran los historiadores y dicen, ok, existe un discurso de los vencidos, pero eso no quiere decir que no exista también el de los vencedores, ¿no? Y por ahí a un viejito llamado León Portilla, ¿no? Sacó un librito que se llama La visión de los vencidos, ¿no? En cuanto al tema de la conquista, intentando resaltar, ¿no? Que la historia o la memoria es selectiva, ¿no? Que la creación histórica también lo es, y que por lo tanto tenemos que tener una visión muy crítica, ¿no? De decir, bueno, ¿quién me está diciendo lo que yo quiero, lo que quiere que recuerde y lo que quiere que olvide? Y sobre todo también esto sería un paso importante para dejar de ver a la historia como algo lineal. Es decir, A pasa a B y luego pasa a C, ¿no? Cuando realmente A pasa a B porque otros caminos más no se lograron, otros proyectos fueron fracasando, ¿no? Y el que ganó pues obviamente tuvo los recursos y la posibilidad de hacer más extensivo el discurso histórico, pero eso no quiere decir que no estén los otros ahí, ¿no? Hay un historiador que menciona que recordar, ¿no? Que la historia es precisamente aquella ciencia que nos debería de ayudar a recordar los agravios del pasado, es decir, todo lo que la gente ha olvidado, ¿no? Y que no debería de olvidarse, dejando de lado precisamente la visión de la historia de bronce, esta historia hecha por los vencedores, donde solamente hay malos y buenos, ¿no? Donde yo soy el bueno y ustedes son los malos. Es, digamos, un claro ejemplo de esto cercano, bueno, más cercano en temporalidad. Aquí en México lo tenemos, lo ocurrido en el 68, ¿no? El 2 de octubre ocurrió esta masacre ahí en la Plaza de las Tres Culturas, y al día siguiente los periódicos no dijeron nada, ¿no? Hubo un intento por querer olvidarlo, lo sucedido. Y otro ejemplo, digamos, que todavía está muy presente, sobre todo en Alemania, digamos, es esta Alemania nazi, ¿no? Donde no puedes mencionar a la ligera, ¿no? Lo ocurrido, a Hitler, todo lo sucedido, ¿no? en ese tiempo. No puedes tomarlo a la ligera y mencionarlo, decir una broma, porque allá es como que algo que quieren olvidar, más allá de, digamos, de quererlos superar, lo quieren olvidar, lo quieren dejar, ya no digamos en el pasado, sino que lo quieren extinguir de su propia historia. Qué bueno que menciona lo del 68. Estaba husmeando un poco en mis documentos que tengo ahí archivados, ¿no? Y me encontré con una imagen que tomé hace muchísimo tiempo en un periódico de la época del 68, ¿no? de cuando sucedió el 2 de octubre.
Siguieron los Juegos Olímpicos, evidentemente, y los periódicos siguieron publicando pues las hazañas, ¿no? De cómo se prendió el pebetero, cómo fue la inauguración, cómo fueron los primeros las primeras contiendas deportivas. Pero hay algo que fue lo que me llamó la atención, fue un anuncio de sombreros, ¿no? Sombreros Abram se llama, ¿no? Abram de México, ¿no? Y dice, ¿no? Literalmente, aquí se los voy a leer, ¿no? Dígase lo que se diga, México ha triunfado al superar todos los obstáculos y llegar a la brillante realización de los 19 Juegos Olímpicos, ¿no? Tratando precisamente un cartel, ¿no? Un anuncio que no tiene nada relación con instituciones públicas, ¿no? Una institución privada que está intentando decir fue un obstáculo a superar, ¿no? Eso del 68, aunque no está haciendo referencia al 2 de octubre, ¿no? El anuncio mismo está diciendo, diga lo que se diga, pase lo que pase, México lo logró, ¿no? Triunfamos, los Juegos Olímpicos se lograron realizar, ¿no? Y es aquí también un discurso que está retomando no solamente la cuestión pública, sino que también la privada, ¿no? Obviamente los intereses económicos pesan bastante, ¿no? Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de un ejemplo, ya hablando del 68, de esta selección que se puede hacer de la historia y intentos, y no hay que esperarnos 50 años, ¿no? Luego al día siguiente, empezaron a salir estos anuncios intentando decir, aquí no ha pasado nada, ¿no? Que sigan los Juegos Olímpicos. Sí, como ese ejemplo hay bastantes que podemos hallar hoy en día. Incluso tú hablabas un poco antes de comenzar el podcast al respecto de este presente como una etapa temporal que para muchas personas puede llegar a ser el momento más, ¿cómo decirlo?, específico, ¿no?, en el que se vive. Sin embargo, la historia, como lo ve, es todo este resultado, ¿no?, que desemboca en el día de hoy, y que es bastante complicado definirlo, porque el ver el presente viendo hacia atrás, por así decirlo, no sé cómo tú lo expliques mejor que yo, pero a lo que me refiero es de que se vuelve un poco más complicado con todo esto. Al ejemplo que quiero llegar es al respecto de la conquista, ¿no? Toda esta narrativa de los españoles y cómo llegan a tierras, creando así Nueva España, etcétera, y que hasta hoy en día todavía hay discusiones en la calle, en las redes, al respecto de cómo deberíamos identificarnos nosotros, si aquellas personas que todavía se levantan, ¿no?, pidiendo una disculpa histórica hacia los españoles de lo ocurrido hace 500 años, o de que somos productos de un proceso histórico apenas mínimo, pero que somos tanto de los españoles como del mundo entero. O sea, como que se complejiza más la cosa viéndolos en el presente, de acuerdo a donde lo veas. Y es que aquí tenemos otra cuestión importante, que es resaltar a la historia como esa disciplina que intenta comprender el pasado y comprenderlo, ¿sale? Que es lo importante, conocerlo y comprenderlo. Y aquí es donde entran muchas discusiones acerca de si los historiadores pueden hacer juicios de valor acerca de si estamos de acuerdo o no con lo que pasó hace 500 años, por ejemplo, ¿no? Y si podemos nosotros validar como historiadores que pues haya pedido perdón, ¿no?, o que se pidan disculpas, ¿no?, públicas, ¿no?, por los acontecimientos ocurridos hace 500 años. Y aquí es donde entraría la parte científica de la historia, ¿no?, donde diría, a ver, es importante saber qué ocurrió,
es importante comprender lo que ocurrió. No significa que comprender la palabra es vamos a perdonar a Hernán Cortés las cosas que hizo, porque pobrecito, ¿no? Era un hidalgo español que vino aquí a hacerse rico y pues lo logró, pero le fue muy mal después, ¿no? Eso es lo que no lo recordamos posteriormente en la historia. Pero no intentamos comprender las acciones de Hernán Cortés en el sentido de justificarlas, sino intentamos saber por qué las hizo y por qué se hicieron así. El por qué es una palabra muy importante, es una frase más bien importante que hay que recordar, que es lo que le interesa al historiador y los debe de interesar todos en cuanto al pasado. ¿Por qué pasó eso? Y ya después, lo que nosotros podamos interpretar, ¿no? o la utilización que le queremos dar a ese conocimiento histórico, ya es algo que sale, bueno, no sale de los historiadores, pero ya no estaríamos hablando de conocer el pasado, sino de utilizar el conocimiento histórico. Así como el físico, ¿no? que crea conocimiento y leyes y las utiliza prácticamente para la construcción de puentes, para la construcción de caminos, ¿no? Nosotros, historiadores, hacemos conocimiento y también lo podemos utilizar de cierta manera, que eso es lo peligroso, que hay que tener mucho cuidado. El conocimiento es poder, ¿no? Pero también hay que darnos cuenta, ¿no? de que ese conocimiento histórico se puede utilizar de muchas maneras, ¿no? A favor de cierta postura política o a favor de cierto proyecto. Y entonces la crítica es importante, ¿no? Pero el conocimiento, ahí está. Y yo creo que también es importante mencionar en este punto que, pues, así como nosotros como sociólogos cuando analizamos algo, pues al final tenemos una postura y una posición que, aunque tratemos de evitar que se note mucho cuando escribimos, se nota. Entonces tú como lector o tú como persona que se acerca a algún texto para saber y conocer más, pues también tener esa reserva de no estoy muy de acuerdo, o lo que dicen no es tal vez del todo cierto, sí, no, pero tenemos una postura que se nota y que también hay que tener reservas tanto cuando escribes como cuando lees, siempre. Porque al final somos humanos y tenemos sentimientos y tenemos emociones, y aunque hemos criticado también mucho posturas de nacionalismo, pues sí pesa, es como yo nací aquí y es parte de mis raíces, ¿no? Entonces tiene influencia sobre mí aunque no lo quiera aceptar del todo. Sí, es como, ¿por qué pensar? Porque si entendemos, en este caso lo se aclaró, digamos, al principio de este episodio, que la memoria no es objetiva, ¿por qué creer que las acciones que llevaron a la realización de ciertos eventos históricos van a ser también objetivos, ¿no? Al decir de se hizo esto porque era lo más viable, ¿no? Supuestamente. Evidentemente, como ya lo dice Laura Sad y lo mencionaba Cristian también, las acciones, el porqué, encontrar el porqué no siempre va a ser la respuesta más objetiva, sino que también está cargada de subjetividades y emociones y de ciertos procesos, ¿no? que alteran a los individuos o a las sociedades que participan directamente en estos eventos. Es que creo aquí, ¿no? que es importante reconocer dos cosas. Una cosa es la objetividad y otra cosa es la imparcialidad. Como decía Lau, ¿no? Nosotros no podemos ser 100% imparciales. Somos seres humanos emocionales con sentimientos y que no podemos desprendernos de nuestros sentimientos solamente porque nos sentemos en una computadora a escribir nuestros informes o nuestros proyectos o nuestros resúmenes, ¿no? No podemos apagar nuestra humanidad, ¿no? Eso es imposible. Entonces, cuando nosotros revisamos cosas del pasado, estamos conscientes de que no podemos deshacernos de eso. Recordar quiere decir recordis, pasar otra vez por el corazón, es decir, volver a emocionarte y a despertar esos sentimientos una vez más. Entonces, hay una parte emocional
en todo el conocimiento humano, en la física, en la matemática, en la historia, en la sociología, ¿no? De la cual no nos podemos desprender, pero eso no significa que no podemos ser objetivos, es decir, que no tengamos la capacidad de poder demostrar con pruebas, con hechos, ¿no? Lo que estamos diciendo y comprobando. Lo cual ya entraría la parte argumentativa, la parte de las muestras, ¿no? El estado de la cuestión y muchas cosas que ustedes me comprenden, compañeros, que hacemos en nuestros escritos, ¿no? Nuestros pies de página, todas esas cosas, intentando decir a las personas, no lo saqué yo, no lo inventé yo, ¿no? Esto que estoy diciendo lo recupero de aquí, ¿no? Por eso, precisamente, la historia se hace a partir de las pistas que nos van dejando las personas que ya no están. Y es a partir de esas pequeñas pistas, esas huellas, esas migajas de pan, como nosotros los historiadores hacemos historia, ¿no? Ya después, ¿no? Si nosotros realzamos algunas cosas, ¿no? Ya es porque somos seres humanos, ¿no? Somos emocionales, pero siempre y cuando lo digamos con pruebas, eso ya es otro asunto, ¿no? Entonces, el conocimiento es objetivo, ¿no? Y obviamente hay una parte ahí de subjetivo en el asunto, ¿no? De parcialidad, ¿no? Que ahí hay que, pues, definir, pero eso es algo importante. Y en la historia también pasa. Yo sé que cuando podemos llegar, ¿no? Incluso a preguntarnos al respecto de... O sea, ya lo mencionaste hace poco, sobre los diferentes usos que le podemos dar a esta memoria histórica, desde la visión más nacionalista, o desde un punto más, llamémosle dictatorial, pero hablando ya un poco con un término más del presente, la memoria histórica, ¿para qué le serviría a ciertas personas? A lo que voy es de que ya teniendo como objetivo aquello que quieres recordar, aquello que quieres de nuevo volver a traer a la memoria, ¿cuál sería el fin de ese sentido? ¿Crear un discurso? ¿Crear una identidad? ¿Qué es lo que sería en esos casos? Aquí es la cuestión de los múltiples usos de la historia, ¿no? Podemos crear un discurso a partir de lo que queremos recordar, ¿no? Podemos crear una identidad, ¿no? Nacional, ¿no? Pero muchos de los pueblitos indígenas viven de crear identidad, ¿no? Porque de eso depende, ¿no? Crear identidad no es malo, es algo que constantemente ha hecho el ser humano y también es algo que se puede utilizar la memoria histórica. Yo me iría más, ya a partir de reflexiones que yo he hecho acerca de la función social que tiene la memoria, es una cosa, ¿no? La memoria nos enseña a que somos seres perecederos, seres que estamos aquí, que ya no vamos a estar, ¿no? Y que por lo tanto, ¿no? También somos seres que podemos tender hacia el cambio. La memoria nos va a ayudar, ¿no? Precisamente a que nosotros seamos conscientes de que las cosas han ido cambiando, de que las cosas no son naturales, por más que nos quieran decir que la misma organización social que tenemos hoy es algo natural, ¿no? Que muchas veces nos han dicho, ¿no? No hay cambio, es imposible porque el ser humano es así y así va a ser siempre, ¿no? Y si nosotros recurrimos a la memoria, le decimos a las personas, ¿sabes qué? El ser humano nunca ha sido así, ha ido cambiando. No es el mismo ser humano que vivía en las cavernas, al que vivía en los feudos, al que vivía en las fábricas y el que hoy vive frente de la computadora. Somos seres cambiantes. Y cuando nosotros nos damos cuenta o tomamos conciencia de que somos seres que podemos cambiar, entonces podemos actuar también para cambiar nuestro entorno y no verlo como algo difícil, algo complicado, ¿no? Y yo creo que en eso ayuda bastante la memoria, ¿no? Bueno, esa es una propuesta un poco que lanzo, ¿no? Y que podría servirnos en estas circunstancias actuales, porque ahora creemos, hay un nihilismo, hay un pues desentendimiento con la realidad, porque ya la gente ya no
dice que ya no hay un cambio, ¿no? Y que la gente ya está cansada y que dice, no, es que no es posible cambiar. Pero si se acercan a la historia y a los diferentes momentos en los cuales el ser humano ha cambiado, entonces eso es lo que pasa, ¿no? A veces a los mismos capitalistas se les olvida que el capitalismo fue un cambio revolucionario, ¿no? Y luego dicen que no se puede cambiar. Entonces estamos ahí como en contradicción, pero creo que la memoria funciona para eso. Ya para ir cerrando, digamos, este episodio, yo recuerdo, ¿no? Unos comentarios que siempre salen, ¿no? En reuniones con familiares, amigos o personas que apenas vas conociendo, incluso también de este momento, ¿no? De si pudieras viajar al pasado, ¿no? ¿A qué pasado te gustaría ir y si lo cambiarías incluso, ¿no? ¿Ustedes qué responderían, ¿no? ante estas preguntas, ¿no? Pues para empezar me daría miedo, ¿no? Porque si hay la posibilidad de viajar en el tiempo, pues ya cierro el changarro y ya los historiadores bye bye, ¿no? Porque pues ya están las máquinas del tiempo, ¿no? Entonces, sí, pero no, sin duda es una pregunta que todo historiador se ha hecho en la vida, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de poder viajar en el tiempo y ir a una época, ¿cuál sería, no? Y creo que depende de a quién nos ha gustado mucho, ¿no? ¿Qué parte del tiempo nos gusta? A mí, por ejemplo, me hubiera gustado estar presente en la época de la conquista. Seguramente me iría bien mal, ¿no? O me sacarían el corazón, o me moriría de viruela, o pasaría algo, pero sin duda es uno de los momentos en los cuales yo estaría, porque de todo lo que he leído, ¿no? Conocemos muy poco de la conquista. Los documentos que nos han llegado y las pruebas que nos han llegado realmente son muy pocas y son contadas, ¿eh? Las puedo contar con los dedos de mis pies y los dedos de mis manos, ¿no? Las relaciones y los documentos que existen, ¿no? Y entonces tener la oportunidad, ¿no? De poder ir y ver qué es lo que realmente ocurrió, a mí sí, ¿no? Este choque, ¿no? Entre estos dos mundos, para mí sería interesantísimo, ¿no? Y si sobrevivo, pues ya llegar y contarlo, ¿no? Pero no cambiarlo, ¿no? Porque ahí es donde entra también este mito, ¿no? La historia no es individual. Por más que yo quiera cambiar la historia, yo solito no puedo. O sea, por más que yo llegue con Moctezuma, le digo, toma un AK-47 y mata a Cortés, realmente no sé si eso podría cambiar radicalmente el devenir de la historia, ¿no? Como Cortés... Igual llegaría un Cortés peor, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pues ahí estaba Pizarro, ¿no? Francisco Pizarro esperando en Cuba su oportunidad, ¿no? Ahí había un Ñuño de Guzmán que ya estaba intentando conquistar también Michoacán. Entonces, híjole, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Pero de que hay muchos memes al respecto sí hay, ¿no? Y siempre he visto esta tendencia, ¿no? A querer cambiar el pasado. Y precisamente a quererlo cambiar porque es algo que nos gusta también, ¿no? Es algo que ya no podemos olvidar, va a estar ahí presente constantemente, entonces queremos ver la forma, ¿no? De cómo arreglarlo. Entre el hubiera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Pero ya nos decía nuestra madre, ¿no? El hubiera no existe, ¿no? No. Ni modo, ¿no? Ni modo, ¿no? Tienes que vivir con lo que está Somos ahorita unas señoras. Exacto, ¿no? O sea, ahí es donde entran estas frases contundentes. Y bastante sabias, aunque no lo parezca. Sí. Yo me iría a mi respuesta de siempre, que no sé si ya la he dado en charlas líquidas, pero creo que con mis compañeros sí, de que, pues no sé, yo no soy partidaria de moverse del presente. Como que siempre lo he pensado en mi vida personal y me da mucho miedo, porque siento que la mayoría de los recuerdos los tengo como muy bonitos o muy presentes y me asusta regresar al pasado y darme cuenta que no es tan bello como en mi mente parece. Y creo que lo mismo pasa como a nivel histórico. Me gusta mucho la época en la que vivimos, aunque sea un asco en muchos aspectos. Pero no sé, por ejemplo,
lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Las noticias de Colombia, la cuestión del metro, como que me impacta mucho saber que tenemos la posibilidad de enterarnos de lo que está pasando en cualquier parte del planeta en 3 segundos. Entonces eso a mí me parece súper impactante, que digo, ¡oh! Y desafortunadamente, pues como es el presente, no hay mucha información y como que tienes que buscar más, pero en realidad siempre disfruto mucho el presente, tanto a mi vida personal como experimento a nivel social. ¿Qué de ustedes? Wow, qué buena respuesta, no me la esperaba. Yo ya me puse emocional. Pues fíjate que en mi caso parecería que yo también me dejaría llevar, ¿no? Por ese mismo motivo de saber qué pasó y vivirlo a flor de piel, todo lo que nuestra historia constituye. Y que, vaya, mientras vas más atrás, el registro histórico se va difuminando, ¿no? O casi se va perdiendo este rastro. Quiero decir, hoy en día, gracias a la tecnología, estamos como que más rodeados al respecto de la información que vayamos dejando. Y eso, pues, quieras o no, va a ayudar a bastantes historiadores en un futuro. Yo siento que no me iría tan hasta atrás y tampoco me quedaría en el presente, pero siendo muy nostálgico, a mí me encantaría vivir una segunda oportunidad en la década de los 2000. Sí. Estuvo buena la... Pues de mi parte, eso fue todo, ¿no es cierto? Como ya dieron una respuesta de irse muy atrás, quedarse aquí. No, o sea, igualmente sí me gustaría viajar a ciertos lugares, de conocer, ¿no? Cosas que no sé, por ejemplo, conocer un poco más sobre los mayas, que sabe poco, o incluso ir a la parte de la Revolución Mexicana y ver cuáles fueron los motivos, digamos, más emocionales, tal vez, que no tenemos ese rasgo de ciertos caudillos o líderes, ¿no? Y también ver esa sensación de fervor dentro del campesinado que vivía en ese entonces. Pero esto que nos comentaba Laura, o sea, de estar en nuestro presente, me recuerda a estas constantes frases marxistas de vivir nuestro momento histórico y poderlo transformar a partir de esta pregunta que les hice de si les gustaría cambiarlo, digamos, fue un poco también intencionada, ¿no? Al decir de pues, ¿por qué preocuparte por cambiar, digamos, este pasado? Cuando ya nos comentaba Cristian que tenemos las herramientas y hay pruebas de que podemos cambiarlos todavía en el presente. Entonces a tirar el capitalismo, ¿no? Es que a veces se olvida precisamente que el objeto de estudio de la historia no es el pasado propiamente dicho, es el presente. O sea, nos vamos al pasado para comprender el presente y para planear el futuro, ¿no? Cuando nosotros sabemos de que las cosas pueden cambiar, ¿no? Y que han habido proyectos que han fracasado lamentablemente, ¿no? Pero que han existido esos proyectos, ¿no? Uno toma ánimos y puede tomar esas herramientas para decir, pues bueno, un cambio es posible, ¿no? Podemos dirigirnos hacia donde nosotros queremos, ¿no? Siempre y cuando tengamos memoria histórica, ¿no? Siempre y cuando también exista organización, evidentemente, ¿no? Y cuando nos deshagamos de esa idea de que todo lo que nosotros vivimos actualmente es natural, ¿no? Es como ese presente permanente, ¿no? Y ya no sé si para cerrar, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de tiempo de Santo Tomás, ¿no? Ahí no vamos a poner a rezar ni mucho menos, ¿no? Pero Santo Tomás veía los 3 tiempos converger, ¿no? Él decía, somos seres que están entre el ser y no ser. El no ser del pasado porque ya fue, el no ser del futuro porque tampoco es, y lo único que es el presente. Sin embargo, convergen los 3 tiempos ahí, en la misma mente humana. Esa capacidad de poder pensar en los 3 tiempos, ¿no?
pasado, presente y futuro, como algo no lineal, ¿no? Sino como algo que conforma nuestra propia forma de ser y que nos ha llevado a ser lo que somos ahora, pues es totalmente distinta. Obviamente comulgo con Marx, ¿no? Él también es uno de los personajes históricos más importantes, ¿no? Porque puso hincapié precisamente en que la historia, ¿no? Nos va a dar elementos para comprender el presente, y planear las cosas que queramos hacer. Pues ahí está, ahí lo tienen, queridos podcast escuchas. Esperemos que este episodio haya sido de su agrado y que les haya dejado ciertos comentarios o dudas que si nos quieren hacer llegar, ya saben, dejarlas ahí en la caja de comentarios, en el canal de YouTube o en nuestras redes sociales, si gustan compartir su opinión. Muchas gracias, invitado, por traer tus conocimientos históricos. Sí. Ojalá podamos compartir alguna otra charla aquí o fuera, porque bueno, a mí me gusta mucho de por sí platicar, pero también como poder entender otras perspectivas, porque no tengo en mi círculo cercano historia. Al contrario, es un gusto estar aquí también con ustedes, y pues sí, no, es muy bonito platicar, ¿no? Que hace mucho no lo hago porque no he tenido contacto con mis amigos tampoco historiadores, y pues Omar me habla de sociología y todo eso. Pero no es lo mismo, dice. Netflix y otras cosas. Pero muchas gracias por invitar. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias nuevamente, Cristian, por estar aquí con nosotros y compartirnos sobre este grandioso tema. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Hasta la próxima. Esto es Charlas Líquidas, un podcast que desde una perspectiva sociológica analiza temas variados, como por ejemplo, esoterismo, feminismo e incluso masturbación. Ven y únete a nuestras charlas y cuéntanos qué opinas sobre estos temas.